Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos a un nuevo seminario en este ciclo de conferencias FUNSEAM de innovación y desarrollo tecnológico al servicio de la transición energética. En un momento como el actual, donde resulta imprescindible abordar todas las opciones de descarbonización a nuestro alcance, hoy, precisamente en este ciclo de seminarios FUNSEAM, nos adentraremos en el análisis del sector coupling o integración de los sistemas energéticos. Un concepto, el del sector coupling, que entró en la arena en el debate de política energética de forma muy reciente, en el Foro del Gas de la Unión Europea de Madrid en el 2018, siendo uno de los ámbitos que ha recibido una especial atención desde entonces, a lo largo de estos últimos años. Precisamente la Comisión Europea, como sabéis, el pasado mes de julio sacó una comunicación, Impulsar una economía climáticamente neutra, y donde apunta precisamente que la integración del sistema energético, entendiendo como tal la planificación y funcionamiento coordinado del sistema energético en su conjunto, es una de las vías hacia una descarbonización efectiva, asequible y profunda de la economía europea. Todo ello en consonancia con los objetivos de descarbonización que emanan del Acuerdo de París y de la Agenda de 2030 de Naciones Unidas. Sin duda, este proceso de integración progresiva y cada vez mayor de los sectores de la electricidad y del gas nos debe permitir un mejor aprovechamiento de las sinergias existentes en la generación, el transporte y la distribución eléctrica y gasista. Todo ello con el objetivo final de avanzar, como decía antes, hacia ese sistema energético descarbonizado. Integrar los sectores eléctricos y gasistas sin duda nos permitiría un aprovechamiento más eficiente de ambos, una gestión unificada que aportaría flexibilidad y se adaptaría mejor a los cambios de la demanda o a las innovaciones tecnológicas futuras. En esa comunicación, precisamente la Comisión Europea abundaba en las ventajas asociadas a este proceso de sector coupling, apuntando no únicamente el aumento de la seguridad de suministro, sino también un mejor aprovechamiento del potencial renovable, así como la posibilidad de ofrecer la posibilidad de crear una industria con potencial exportador y con capacidad de creación de puestos de trabajo. Avanzar hacia un sistema energético integrado, cuya gestión y operación será compleja, plantea sin duda retos de naturaleza técnica y regulatoria, pero al mismo tiempo garantiza un uso más eficiente de las fuentes de energía y reduciendo obviamente la cantidad de energía necesaria, mejorando nuestros ratios de intensidad energética y obviamente paliando las repercusiones climáticas y medioambientales asociadas. Es precisamente de esto de lo que vamos a hablar en esta sesión. Para ello contamos con dos destacados ponentes. Agradeceros, Claudio, Concha, que nos acompañéis, y muy en particular también a Hugo Gutiérrez del País por moderar esta tan interesante mesa redonda. Yo, por mi parte, agradeceros a todos vuestra asistencia y ya sin más cedería la palabra a Hugo para que diera inicio la mesa redonda. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Joan. Nada, el placer es mío poder participar de esta serie de seminarios que está organizando FUNSEAM, que son tan interesantes y la verdad es que el tema, con estas primeras palabras que nos ha dedicado Joan, ya está más que presentado. Así que vamos directamente también con nuestros dos protagonistas de hoy, como ha mencionado ya también Joan, que son Claudio Rodríguez y Concha Sánchez. En primer lugar, Claudio Rodríguez, director general de infraestructuras de Enagás. Muy buenas tardes. Hola, Hugo, buenas tardes y buenas tardes, Joan y Concha. Si quiere darnos unas primeras pinceladas para aterrizar esta cuestión. Pues como apuntaba Joan, estamos ante un reto importante y necesario, fundamentalmente porque Europa plasma o pretende tener un sistema lógicamente híbrido, consecuencia de la diversidad de fuentes de energía y vectores energéticos renovables y las necesidades o las especificidades de los diferentes usos finales y, sobre todo, considerando el nivel de incertidumbre en cuanto a la viabilidad técnica de algunas de las soluciones. Obviamente, en un planteamiento energético en el cual tenemos que garantizar la suficiente flexibilidad de los sistemas para atender esas demandas y cubrir
esas incertidumbres de forma progresiva y sobremanera hacerlo de una forma eficiente y que garantice la seguridad de suministro que hasta ahora estamos acostumbrados a tener en nuestros sistemas energéticos principales, obliga a la utilización o a la construcción de estas soluciones sobre la base del sistema eléctrico y gasista que durante tantos años nos han permitido avanzar y desarrollar nuestras economías hasta el día de hoy. A mí me gustaría centrarme un poco en lo que es el gas natural para luego con la visión de Concha complementar un poco la foto de conjunto, ¿no? Es importante tener en cuenta que el sistema de gas natural, sobre todo en España, que lleva 50 años desarrollándose, es un sistema que vale tanto por lo que transporta y almacena, que es gas natural, como fundamentalmente y cada vez más por las infraestructuras y la logística que tiene asociada. Hace 50 años y casi hasta el 2005, el sistema español se desarrolló creciendo en capacidad para tratar de estar al nivel de la penetración que el gas natural estaba teniendo en los diferentes segmentos de demanda. En el 2005, o hasta el 2005, además, y porque España geoestratégicamente está muy bien situada en cuanto a los diferentes mercados globales de gas, y también porque tiene una geología muy particular que ha limitado mucho el desarrollo de almacenamientos subterráneos, se desarrollaron soluciones basadas en el gas natural licuado. De hecho, el sistema español nació de una planta de regasificación y eso nos anticipó la introducción de soluciones logísticas incluso 30 o 40 años antes que el resto de Europa. En 2005 se marca un primer hito importante para el sistema gasista de complementariedad con el sistema eléctrico, fundamentalmente porque empezamos a añadir un rol al de gestor de capacidad que backup de la introducción de la generación renovable que en 2005 se produjo. Y a partir de 2008 se produce un cambio sustancial en la forma en que el sistema gasista es capaz de adaptarse a las diferentes demandas, fundamentalmente como consecuencia de la introducción del gas natural como una solución efectiva en entornos de movilidad pesada donde otras soluciones eran más inmaduras o no tenían una viabilidad en el corto plazo y donde el impacto ambiental o la descarbonización de los sectores suponía un riesgo importante. En especial el sector marítimo. España ha desarrollado un proyecto que es el proyecto Core LNG Gas Hub, que no solo ha resuelto esa dinámica de interacción con el sector marítimo y ha apostado en una solución que puede tener un impacto medioambiental importante, sino que además ha introducido el GNL en unos hubs logísticos que ahora ya lo son energéticos como son los puertos, teniendo en cuenta que en esos puertos o en torno a esos puertos no solo hay una actividad industrial importante, sino que interactúa parte del 40% de la actividad de este país que genera más de 25 millones de toneladas de CO2. Obviamente todo esto nos ha llevado a día de hoy a tener un sistema muy flexible, con una capacidad de resiliencia importante, pero sobre todo con una capacidad de almacenamiento y puesta en servicio en muy corto plazo de energía, que son las credenciales más importantes que nuestro sistema gasista presenta a día de hoy para trabajar en un sistema de sector coupling efectivo. Un sistema que, lejos de tratar de perpetuar el gas natural hasta el infinito, hasta el 2050, avanza de forma notable, y luego entraremos un poquito más en detalle, en la introducción y la utilización de esos vectores renovables o bases renovables que de seguro van a mejorar el impacto ambiental de nuestro sistema y facilitar esa integración con el sistema eléctrico de una forma efectiva. Perfecto, muchas gracias. Aprovecho también para recordar a todos los que nos están viendo que ya tienen abierta la posibilidad de realizar preguntas a través del chat que tienen disponible en este caso se las facilitaré a nuestros ponentes de hoy y continúo ahora saludando y agradezco también su presencia a Concha Sánchez, directora de Desarrollo del Sistema del Grupo Red Eléctrica. Buenas tardes, Concha. Hola, buenas tardes. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación a participar en esta mesa redonda en compañía de Claudio y para un tema que digamos que últimamente o desde hace ya algún tiempo es de gran interés. Por completar un poco la visión que se ha trasladado desde el lado del sistema gasista, en primer lugar, creo que todos somos conocedores de que el sistema eléctrico español es un sistema muy robusto que ha proporcionado una muy elevada calidad de suministro a toda nuestra economía, a todos nuestros hogares y que además de estas características que son deseables para cualquier sistema eléctrico, tiene algunas particularidades que lo hacen, digamos, especial. En primer lugar, somos un sistema eléctrico bajamente interconectado del resto del sistema europeo, lo que a priori
pues supondría una cierta limitación para algunas cuestiones y en particular para cuestiones como son lo que ahora está en el punto de mira, la integración de generación procedente de fuentes renovables. Sin embargo, a pesar de estas condiciones geográficas y de interconexión, el sistema eléctrico español ha sido uno de los sistemas eléctricos punteros en la integración de generación renovable. Solo por recordar, ha sido el primer sistema eléctrico donde se ha contado con un centro de control específico para la integración de la generación renovable y esto nos ha llegado a tener una participación de generación renovable en el sistema muy elevadas en comparación con otros. Estamos hablando de entornos del 40% en los últimos momentos. Y esto se ha podido producir por diversas razones. En primer lugar, como he dicho, pues por haber tenido un sistema que se ha ido adaptando a un crecimiento de la economía, de la demanda eléctrica, adaptando también a un cambio progresivo en cuáles eran las fuentes de energía primarias para la producción de energía eléctrica. Por empezar, tradicionalmente estábamos hablando de centrales que utilizaban carbón, también teníamos las centrales nucleares, el desarrollo de generación hidráulica y, como ya se ha mencionado, también en un momento dado la tecnología, la disponibilidad de ese combustible y esa madurez tecnológica y competitividad pues llegó a un gran despliegue de ciclos combinados de gas natural en el sistema eléctrico. Estos ciclos combinados, en un momento en el que había unos crecimientos de demanda eléctrica muy importantes, supusieron un apoyo fundamental en términos de producción de energía. La realidad a la que nos asomamos ahora es que esa producción con gas natural se está reduciendo paulatinamente con una mayor integración y un grandísimo despliegue muy sostenido y continuado de generación renovable que lógicamente va tomando cada vez una mayor parte de la producción de energía eléctrica. Digamos que esta podría ser un poco el marco, hablando única y exclusivamente de sistema eléctrico. Cuando hablamos de sector coupling o de integración de sectores, a mí me gusta señalar que el sector gasista y el sector eléctrico, por la vía de estos ciclos combinados de gas natural, ya han tenido una integración en un sentido y es claro, el funcionamiento de los ciclos combinados está marcando en una parte lo que era el funcionamiento, aprovisionamiento en el sistema gasista para que en ambos casos estuviéramos hablando de una calidad y seguridad de suministro acorde con lo que se establece y lo que necesita nuestra economía. ¿Qué es lo que se está planteando ahora cuando hablamos de sector coupling entre gas y electricidad o en forma más amplia de integración de sectores? Pues lo que estamos poniendo donde estamos poniendo el foco es en que, dado que tenemos que trabajar para que se produzca una descarbonización paulatina, progresiva y con objetivos muy ambiciosos, que la combinación cada vez más entrelazada entre la gestión, los propios sistemas y las infraestructuras del sistema gasista, también del sistema eléctrico. En España no es tan reseñable, pero se habla también de sistemas comunitarios, por ejemplo, de climatización, lo que se habla de district heating, o de otros vectores energéticos, estén trabajando de una forma coordinada para lograr esos objetivos de descarbonización. Y aquí sí que hay que señalar que a día de hoy el sector energético más descarbonizado o con mayor madurez en la descarbonización y lo que le sitúa en un punto en el que digamos que es el nudo central de integración es el sistema eléctrico, y es lógico a la vista de que prácticamente una mayoría muy amplia de todo lo que es generación procedente de recursos renovables, que es igual a generación o a energía descarbonizada, está instalada en el sistema eléctrico, está produciendo electricidad y que su despliegue además se espera que sea con un crecimiento
amplio, sostenido en el tiempo y que en España, por ejemplo, nos está llevando a que se pongan en servicio alrededor de 5.000 megavatios de nueva generación renovable cada año, y es el camino que nos marca el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Creo que con esto, digamos que hemos enmarcado de dónde venimos y un poquitín el foco de esta integración de sectores o sector coupling hacia la que nos movemos. Perfecto. Muchas gracias, Concha, por esta primera introducción. Ya tenemos algunas preguntas de las personas que nos ven, que las iremos introduciendo sobre la marcha. Recuerdo al resto que pueden hacer también las suyas. Y si os parece, vamos a hacerlo de forma, para que sea más ameno, vamos a ir haciendo una serie de preguntas a ambos ponentes y así podamos ir aterrizando la temática y viendo todos los detalles y todas las aristas, también con la ayuda de las personas que nos están siguiendo. Lo primero que os quería preguntar a ambos, puede comenzar quien lo desee, ¿por qué se habla tanto ahora de este sector, del sector coupling? ¿Cuál es el factor que está llevándolo a que esté en el debate? Como prefieras, Claudio, ¿empiezo o empiezas? No, pues empieza tú, Concha. Bueno, yo creo que este tema de integración de sectores es algo que ya se lleva hablando algún tiempo, pero la nueva definición o los objetivos que se han ido actualizando cada vez de forma más ambiciosa, digamos, en términos de descarbonización, lo ponen en el centro como una de las herramientas clave para conseguir esa descarbonización que se está hablando, descarbonización de la economía europea en el horizonte 2050. ¿Y por qué se habla especialmente por esta descarbonización? Pues a diferencia de algunas cuestiones que las voy a comentar así de una forma muy cercana para que se entienda, digamos que si está produciéndose un gran despliegue de generación eléctrica de origen renovable, una primera cuestión que aflora es pues utilicemos más electricidad para poder aprovechar ese recurso renovable que ya está instalándose y que está produciendo. La electrificación efectivamente es una de las herramientas, pero no es posible, en primer lugar, electrificar todos nuestros consumos energéticos. Por poner un ejemplo, es muy difícil descarbonizar consumos de procesos industriales de alta temperatura, es muy difícil electrificar, por ejemplo, lo que comentaba antes Claudio de transporte marítimo, temas de aviación, con lo cual digamos que hay una parte que podría buscarse por una cierta electrificación o llegar con un nivel de electrificación, pero desde luego ese 0% de emisiones, esa descarbonización completa, exige la integración con otros sectores energéticos, con el del gas, combustibles líquidos, temas de calor, etcétera. Hasta ahora íbamos hablando paulatinamente de reducciones de emisiones, pero ahora mismo ya tenemos un 2050 que está relativamente cerca en el horizonte. Y ahora mismo el concepto, están, digamos, aflorando distintos conceptos y posibilidades que, como también ha mencionado Claudio, en algunos casos requieren de desarrollos tecnológicos. Si nos planteamos hace 40 años lo que se esperaba, por ejemplo, de la generación fotovoltaica, nada tiene que ver con lo que tenemos hoy, y lo que debemos esperar para el 2050 de ciertas tecnologías que van a ayudar a acoplar sectores como el gas y la electricidad o incluso otros sectores, es algo que hay que identificar, que hay que saber qué se necesita para que ese desarrollo tecnológico vaya bien enfocado al objetivo de descarbonización. Claudio. Sí, yo como complemento a lo que comenta Concha, yo creo que es que nos hemos dado cuenta de que, aunque parezca una tontería lo que voy a decir, esto del cambio climático, del efecto de la descarbonización, es algo que es progresivo, es acumulativo. Es decir, evitar 100 toneladas de CO2 hoy puede parecer mucho poco, pero de aquí al 50 eso son 2.800 toneladas. Y aunque parezca una tontería, el problema es que nos hemos dado cuenta que necesitamos tomar acción ya, que no podemos esperar. En buena medida porque la Agencia Internacional de la Energía, con esto de la incertidumbre en cuanto a la viabilización de todas esas soluciones técnicas que en el 50 cubrirán todos los espectros de producción de energía
y de demanda, a día de hoy, y dependiendo del sector, como mucho llegan al 30% de madurez. Y en algunos segmentos apenas están en el 2%. Eso quiere decir que tenemos que concatenar una serie de soluciones desde los sistemas actuales eléctrico y gasista para llegar a esas alternativas de la forma más eficiente. Y la más eficiente quiere decir que tenemos que tener en cuenta no solo el impacto ambiental en el uso, sino en la propia utilización y el propio desarrollo de las soluciones de upstream, de midstream y de downstream. Prácticamente 75% del coste o casi del impacto ambiental que genera una nueva infraestructura para un nuevo vector energético deriva de la infraestructura y de la logística. Obviamente, el ser capaces de, en el corto plazo, integrar esos vectores utilizando las infraestructuras o complementando el portfolio de soluciones en el corto plazo, tiene no solo una ventaja económica, sino fundamentalmente medioambiental. Por aquello que decía al principio, el Carbon Budget cuenta desde ya, cuenta desde el Acuerdo de París. Y todo aquello que no hagamos son emisiones que nos va a costar corregir cuando esas tecnologías en las que queremos confiar sean una realidad a lo mejor en el medio plazo. Y creo que esa es una de las virtudes fundamentales y está pronto que este concepto esté siendo cada vez más aterrizado y esté siendo cada vez más compartido, sobre todo con una visión global energético europeo, ¿no? Tratando de evitarlos y teniendo una visión mucho más global y con un impacto y búsqueda de sinergia del conjunto de la economía europea. Perfecto. Voy a dar paso a la primera de las preguntas que nos han llegado por el chat. La realiza Vicente Luque Cabal, presidente de Plataforma Tecnológica de Túneles, y se dirige a Claudio Rodríguez y pregunta, ¿no cree que dentro de esta integración de sistemas el hidrógeno azul es más limpio que el verde con electricidad PV, en el supuesto de que las placas PV chinas se les pida huellas de carbono? Sobre todo en Gijón hace referencia, donde el CO2 se puede transportar al hub de Rotterdam y de ahí al Mar del Norte. Bueno, no sé si voy a ser capaz de entrar en tanto detalle tanto las placas chinas, pero a ver, yo creo que en el momento en el que, sobre todo que tenemos una vorágine de informes relativos al coste de abatimiento diferencial de diferentes soluciones, que es un indicador que creo que es muy importante para racionalizar y planificar una red. Creo que es muy importante considerar todas las tecnologías. Obviamente es prioridad, y así está claramente establecido en España en la estrategia del hidrógeno, la utilización del hidrógeno verde. Pero bueno, la coeficiencia de algunos nichos de uso pueden llevarnos a replantear o a considerar si realmente el hidrógeno azul es una solución. Europa lo está considerando de forma clara. Obviamente en España tenemos una particularidad. Es una pena que para hablar de captura de carbono hablemos de Rotterdam o hablemos del Mar del Norte, que obviamente tienen unas capacidades y unos desarrollos históricos importantes. Pero creo que es necesario tratar de analizar las capacidades reales que tiene este país desde el punto de vista de captura de carbono, que repito, y lo comentaba en la introducción, tiene una geología muy particular y por eso hay tan pocos yacimientos de gas y por eso hay tan pocos almacenamientos subterráneos. Pero algunas posibilidades con una desagregación de capacidad importante hay y creo que tenemos el deber de explorar la capacidad de desarrollo de esas capacidades de captura de carbono en cercanía de algunos hubs de oferta donde se va a producir un tradeo, una relación de oferta-demanda de hidrógeno donde potencialmente esa capacidad adicional de captura de carbono pueden aplicar soluciones costo eficientes y medioambientalmente mucho más competitivas, transportar o trasladar física o virtualmente ese CO2 a otros hubs o a otros países, ¿no? Tratando de tener una garantía de suministro propia y una costo-eficiencia mucho más competitiva. Perfecto. La siguiente pregunta la lanzamos para los dos. Empezamos por Concha. Ya sea los dos habéis mencionado la descarbonización. ¿Qué importancia tiene el sector coupling para esa descarbonización en los próximos años con ese horizonte 2050? Bueno, vamos a ver. Empezando por lo que sería la parte eléctrica, digamos que el 2050 ya teníamos en 2030 unos objetivos de reducción de emisiones muy importantes que nos llevaban a tener que trabajar con hipótesis de 74% de participación de generación renovable en la generación eléctrica.
Cuando vamos a ese 2050, obviamente estamos hablando de ir a sistemas 100%, un sistema eléctrico 100% renovable. Aquí tengo también que hacer mención a algo que no está directamente ligado con el sector coupling, pero que creo que es importante recogerlo. Ahora mismo, o hasta el momento, el sistema eléctrico se ha basado en unas determinadas propiedades que tenían las unidades de generación síncronas, entre las que están los ciclos combinados, donde están también las tecnologías hidráulicas, centrales nucleares, etcétera, que lo diferencian mucho de esta nueva generación o nueva tecnología que aparece en el sistema, que es una tecnología que se conecta con electrónica de potencia. Entre los retos que comentaba Claudio, hay un reto tecnológico muy importante en el sector eléctrico en cómo conseguir hacer este sistema 100% renovable operable, y cuando decimos operable es que pueda garantizar esa calidad y seguridad de suministro. Siguiendo con el tema de la integración de sectores, lógicamente va a haber una corriente de electrificación importante. Es algo que en los numerosísimos informes que hay en todos los ámbitos, europeos e internacionales, se habla de electrificación, de climatización, de electrificación, por ejemplo, también se habla de transportes ligeros, de incrementar esa electrificación sobre la base de que en la electricidad va a haber mucha aportación de generación renovable, que por otra parte también es importante señalar que nos era de una dependencia energética exterior y que nos proporciona un papel diferente del que teníamos antes. Pero esto, como he mencionado antes, no es suficiente. No es suficiente por la parte que no pueda ser electrificada y porque además de ese reto tecnológico que también he comentado en particular en el sistema eléctrico y en las nuevas tecnologías de generación, tiene poco sentido en términos de eficiencia que se acometa la descarbonización viendo los sectores y los diferentes vectores energéticos por separado. Se ha mencionado antes del tema de producción de hidrógeno verde, hidrógeno azul. Hay una estrategia de hidrógeno en la Unión Europea, está iniciándose también trabajos en España con perspectivas de largo plazo, estrategias de almacenamiento en un sentido más amplio. Y todos estos factores lo que deben tratar es de conjugar para poner encima de la mesa de cara a los operadores, yo estoy hablando como operador, pero de cara a todos los actores en el lado de la provisión de energía y también en el lado del suministro con todo el sistema que hay intermedio de transporte y logística, hay que poner las mejores propiedades de cada parte para que conjugadas vayamos a esa descarbonización. Voy a poner un ejemplo. Cuando estamos hablando de producción de gas de hidrógeno verde, lo que estamos fundamentalmente es postulando que la generación de energía eléctrica que se produzca en un momento dado en el que sea un excedente, que no sea posible integrarla dentro del sistema eléctrico y entendámoslo sistema eléctrico amplio, incluso interconectado, que tenga la posibilidad de generar otro vector que a su vez tenga recorrido para ese suministro de energía descarbonizada. Como también se ha mencionado, no partimos de cero, partimos de determinados sistemas, eléctrico, gasista, el que mencionaba que no tiene tanta importancia en la zona sureuropea del district heating, con propiedades muy distintas, propiedades en términos de los tiempos de suministro, de las variaciones entre los puntos de más demanda de suministro o de menor demanda, con diferentes capacidades de almacenamiento y de autogestión, entendamos autogestión dentro de esos sistemas, sectores, y una combinación como decir, ajustada de todas las propiedades y una visión de conjunto, en primer lugar lo que nos harán será tomar decisiones de futuro importantes que hay que tomar hoy y tomarlas con la mejor información, con toda la incertidumbre, pero con la mejor información. Pongamos un ejemplo muy simple.
pongamos que estamos mirando la producción de hidrógeno y vamos a partir de la base de una producción de hidrógeno verde. Pues hay diferentes aspectos que hay que cubrir. Habría que cubrir desde dónde se va a producir la electricidad para esa generación de hidrógeno, dónde se va a consumir ese hidrógeno en primera instancia. Hay industrias ya consumidoras de hidrógeno. ¿Qué sentido tiene la ubicación de esos centros de producción de hidrógeno? Si cerca de la generación renovable, si cerca de ese consumo, ¿cuál es la infraestructura que liga esa producción con ese consumo? ¿Cuál es la mejor forma de aprovechar las sinergias que haya en esa producción de otro vector energético con las necesidades del sistema energético de origen, el sistema eléctrico? Digamos que hay ingredientes, muchas posibilidades, y que ahora estamos en ese momento en el que hay que ponernos a estudiar, a cuantificar y a tomar decisiones, porque las decisiones sobre infraestructuras y sobre desarrollo de sistemas en el largo plazo lleva su tiempo tomarlas, pero lleva mucho más tiempo desplegarlas. Y lógicamente hay que aprovechar lo que ya existe y utilizarlo hacia donde nos queremos mover. Entonces, creo que en este momento esta integración de sectores, como ya se ve también en el entorno europeo, es un aspecto clave. Por mencionar un punto, lo que es la normativa para el desarrollo de infraestructuras con carácter europeo, hasta el día de ayer era una normativa con carácter general y que miraba de forma parcial y completamente separada un sector eléctrico de un sector gasista. Ya hace mucho tiempo que los trabajos en Europa se hacen en el ámbito del sector gasista y eléctrico con cooperación, haciendo planificaciones coordinadas, y lo que va a ir la regulación es a unificar, a buscar esa integración de estos sectores, a definir infraestructuras que se valoren desde el punto de vista de beneficios para uno y otro sector y beneficios combinados, y ahora mismo es lo que se está revisando. Toda la regulación que se llama el TENI, la regulación sobre infraestructuras energéticas, se está revisando poniendo en el punto de mira los objetivos de descarbonización y esta integración de sectores para dar las señales correctas. Claudio, con la misma cuestión, ¿qué importancia tiene el sector para esta descarbonización y de qué plazos hablamos? Bueno, yo creo que para el sector los plazos van a depender un poco de la forma en los que regulatoriamente se desarrolla a nivel europeo y se transponga a la normativa española. No obstante, creo que detrás del sector Kaplan lo que hay es una lógica de actuación, ¿no? Lo apuntaba Concha, es decir, ahora mismo, con todos los deberes que tenemos encima de la mesa desde el punto de vista de toda la proactividad en producción y uso, por ejemplo, de hidrógeno renovable, el no atender a un desarrollo bajo criterios del sector Kaplan, entiendo que sería un error, fundamentalmente porque lo que estamos haciendo es tratando de utilizar infraestructuras que a lo largo de todos estos años han demostrado su efectividad, han garantizado la seguridad de suministro y, sobre todo, tienen una evolución en su amortización y, por tanto, una plasmación en el coste de utilización muy bajo, que suponen una alternativa fundamentalmente competitiva para tratar de ponerlas en valor. Obviamente tenemos por delante un ejercicio complejo, por lo que dice Concha, es decir, hay un sistema que tradicionalmente atendía a grandes demandas y que se ha gestionado de una forma integral con un nivel de complejidad importante, pero ya maduro, y ahora mismo tenemos que hacer compatible todo esto con una serie de producciones distribuidas, casi microproducciones distribuidas, que desde el punto de vista de gestión de red, obviamente van a poner encima de la mesa un reto importante desde el punto de vista de aplicación de soluciones digitales para que todo sea compatible. Pero sobre todo creo que los plazos van a depender un poco de que sepamos aprovechar lo que tenemos y construir el futuro con lo que tenemos. Es decir, energéticamente no debería de pasarnos lo que nos ha pasado, por ejemplo, en el sector de ferrocarril, que hemos ralentizado mucho y concentrado la utilización del ferrocarril en las líneas de alta velocidad. Toda España ha querido líneas de alta velocidad. Hemos forzado
una gran inversión y al final hemos provocado pues una necesidad de subvención para que ese ferrocarril, que es muy eficiente, sea muy competitivo, abandonando buena parte de las necesidades de transporte, por ejemplo, de mercancía a nivel del país. Pues tratemos de provocar ese desarrollo para que en el corto plazo lo que tenemos se utilice de una forma más efectiva y sin ningún tipo de complejo y sepamos construir e hibridar de forma progresiva ese futuro. Aprendamos y facilitemos la integración de esos gases renovables, empezando por lo que tenemos encima de la mesa, que es el biometano. El biometano es además un sumidero de metano, que es un problema desde el punto de vista de las emisiones de este país y no mayormente provocado por el sistema gasista, pero bueno, de forma natural provocado por la actividad agrícola de gestión de residuos o ganadera. Bueno, pues tenemos una oportunidad de aplicar de forma efectiva la economía circular y de integrar este gas para verdificar y mejorar la propia sostenibilidad del sistema gasista para facilitar esa integración de sistemas. Por tanto, plazos, lo que el racional uso y coordinación y cooperación entre actores nos permita priorizar por la mejor solución energética para este país. Se ha mencionado ya en varias ocasiones, ha salido en el debate la importancia del actor, en este caso de Europa. ¿Cómo influye esa regulación europea en el desarrollo más rápido, más lento, con mayor importancia o con menos del sector? Concha, si quieres. Bien, yo creo que ya hace mucho tiempo que en temas de energía las directrices que vienen de Europa son muy importantes porque ya hace también mucho tiempo que abandonamos la gestión de los sistemas energéticos con un ámbito únicamente nacional. Estamos en electricidad en un mercado interior de la energía que es europeo y en otros sectores, pues lógicamente se trabaja en un ámbito mucho más allá del nacional. En concreto, en lo que es el aspecto de regulación, en Europa se están marcando ahora mismo cuáles son esos ingredientes que se consideran fundamentales para dar los pasos de descarbonización y uno de ellos es esta integración de sectores. En Europa se están marcando las líneas clave para el desarrollo de infraestructuras, acompasando, como también decía Claudio, lo que tenemos, lo que podemos aprovechar las infraestructuras existentes y cómo debemos movilizarnos hacia ese desarrollo de un sector energético descarbonizado. Y normalmente hay una serie de infraestructuras que sí tienen un carácter más local, pero cuando estamos hablando de esta integración de sectores, estamos hablando de grandes hubs, de grandes posibilidades en ciertas áreas para un desarrollo diferente al que estábamos acostumbrados. Y voy a ir también por la vía de ejemplos. Casi todo el mundo habrá oído hablar del gran hub renovable de eólica marina del Mar del Norte y todos los desarrollos energéticos que se comentan alrededor de esta zona de gran recurso en el que están involucrados muchos países. En la península ibérica somos una zona con un grandísimo potencial de generación renovable, en general todo el Mediterráneo, pero la península ibérica en particular, con una mezcla muy interesante en términos de generación eólica, solar, posibilidades con generación hidráulica. Y esto, ¿qué nos hace pensar en un sistema energético? Así como tradicionalmente hemos vivido un sector que en energía éramos dependientes o con elevada dependencia del exterior, esto nos dota de unas posibilidades para cambiar nuestro rol de una forma muy importante. Pero cambiar ese rol no se tiene que ceñir únicamente a lo que es nacionalmente, a ese, vamos a decir, sector coupling que pudieran plantear, llevar a cabo lo que son los operadores y las infraestructuras en lo que es el sistema español. España y Portugal, creo que es conocido por todos, están absolutamente integrados en términos de energía eléctrica, creo que también están bastante integrados en términos gasistas, y lo que tenemos es que aprovechar ese vector potencial que tenemos en términos de recursos renovables y de otros recursos y de toda nuestra infraestructura para
encontrar las sinergias nacionales y las sinergias con otros sistemas europeos, lo cual requiere un trabajo que está coordinado en un ámbito europeo, en una normativa europea, en un reconocimiento de cuáles son las líneas de actuación, incluso en mecanismos económicos, que también es conocido por todos. Todos los fondos de recuperación se están centrando en buscar que Europa llegue a esa nueva economía soportada en la descarbonización, y en ese trabajo no, no se puede plantear de forma aislada, de forma nacional. Hay que verla dentro de todo ese ámbito de regulación europea y transponer, como también comentaba Claudio, los principios y la normativa al ámbito nacional, porque jugamos en un sistema energético europeo, porque jugamos en un sistema energético que tiene que integrar sectores clave como el gas, la electricidad, incluso potencialmente otros sectores, y porque además es una oportunidad importantísima para este país, para un desarrollo económico basado en una infraestructura muy robusta, con una fiabilidad muy elevada y que puede permitir desarrollo económico, tecnológico, sostenible en el tiempo, con lo cual no podemos salirnos, lógicamente, del marco y además tendremos que aprender a jugar en él. Claudio, sobre esta importancia o el papel que juega esta regulación europea. Sí, yo creo que es determinante, ¿no? Y sobre todo lo que comenta Concha de enfatizar en la necesidad de tener una visión europea y no nacional, no de nicho. De alguna forma, yo creo que debemos de aprender de algunos errores que en el pasado, errores entre comillas, o esa falta de visión europea que nos supusieron algún apuro energético, ¿no? Yo me pongo, por ejemplo, en el desarrollo del sistema del GNL. España apostó por su ubicación y por sus particularidades por el GNL hace muchos años. El resto de Europa evolucionó de una forma dispar, pero hubo un momento en que la versatilidad, la intensidad energética y sobre todo la flexibilidad que aportaba el GNL en entornos cuando Europa pues tuvo algunos problemillas, algunos condicionantes en cuanto a la llegada de gas ruso, se planteó reordenar un sistema que ya era difícilmente ordenable porque estaba muy focalizado en los entornos nacionales, ¿no? Y era muy difícil interactuar incluso con los propios modelos de contratación y de suministro de ese gas natural e incluso el rol que en ese momento jugaba el GNL en Europa respecto a la globalidad o sistema de punto de almacenamiento y transporte posterior a los entornos asiáticos. Bueno, ahora que están haciendo esta nueva economía del hidrógeno, es el momento de hacer un planteamiento con esa visión de conjunto, tratando de poner en valor algunas particularidades que para España pueden ser una oportunidad notable, que es, oye, tenemos un gran potencial de generación renovable, de electricidad renovable y además a un coste muy competitivo y, por tanto, nuestra capacidad de producción de hidrógeno y de exportación tendrá una competitividad en el entorno europeo importante. Bueno, valoremos cuáles van a ser los juegos de oferta-demanda una vez que cada país es capaz de establecer sus criterios y tengamos esa visión de conjunto para tratar de asegurar esa resiliencia europea que en otros ámbitos y en otros entornos, pues tan mal nos lo ha hecho pasar, entre comillas, y bueno, aprendamos de los errores y construyamos desde ya esa nueva economía, no solo por la importancia que tiene el hidrógeno, sino desde el punto de vista de la seguridad de suministro y resiliencia que todos requerimos y además a la que estamos acostumbrados desde hace tantos años. Nos siguen llegando preguntas a través del chat. Muchas gracias por la participación de todos. Si os parece, voy a ir incluyéndolas entre las cuestiones que ya teníamos, que ya tenía planteadas, para que así puedan surgir nuevas cuestiones del resto de la audiencia. En este caso es Pedro Martínez, una pregunta abierta para los dos. Se ha apuntado que el sector coupling constituye una opción con un coste eficiente en comparación con otras opciones de descarbonización. ¿De dónde proceden dichos ahorros económicos? Pregunta. ¿Y qué ventajas económicas aporta en relación a otras estrategias? Bien, yo creo que es importante señalar en este punto algo que ya se ha mencionado, y es que estamos en un punto de análisis todavía iniciales, vamos a decirlo así. Cuando se está hablando de ahorros, es algo que desde luego conceptualmente se puede ver que la utilización de una infraestructura existente es más
es más ventajosa que una infraestructura nueva por completo, aparte de las dificultades de su despliegue. La utilización como recurso primario del recurso más barato, digamos, ahora mismo el recurso de una generación renovable que se está desplegando ahora mismo sin mecanismos, digamos, de ayuda, que es absolutamente competitiva, pues da unas ciertas ventajas conceptuales para esa eficiencia, para esa mejor opción económica. Yo aquí en este punto quiero señalar que en muchos estudios que he tenido la oportunidad de leer, se plantean alternativas como si fueran alternativas cerradas, únicas, en comparación con otras alternativas, y que desde luego no está absolutamente desarrollado con precisión cuáles son todos los costes que tendría que abordar, un acoplamiento de sectores, y cuáles son la comparativa, esos beneficios económicos de unas opciones frente a otras. Creo que es algo que debe señalarse y que es muy importante, y es que las opciones y las alternativas que se están barajando, algunas, como se ha dicho, todavía no perfectamente ajustadas en madurez tecnológica, en muchos casos no son excluyentes, sino que son complementarias. Eh, Hay a veces una sensación de que se opta por sector coupling o no se opta por sector coupling, se opta por desarrollo en infraestructuras eléctricas o se opta por otra alternativa, se opta por almacenamiento de un tipo o se opta por sector coupling. Yo creo que en este sentido es muy importante señalar que la clave probablemente del éxito sea la mezcla compensada de ingredientes. Hablamos de una descarbonización completa, y yo en lo que más conozco, que es en el sistema eléctrico, podría decir que para llegar ya no a esa descarbonización completa, en la que todavía se necesitarán más cosas, pero para llegar a los objetivos de descarbonización en 2030, 2040, se va a necesitar, yo siempre digo, todo. Se va a necesitar el almacenamiento, se van a necesitar las interconexiones, se va a necesitar recursos de almacenamiento de todo tipo. Se va a necesitar desarrollos tecnológicos para buscar esa capacidad de respuesta, flexibilidad, resiliencia. Nunca olvidemos la garantía de suministro. Nadie quiere un sistema energético descarbonizado, pero que no le dé seguridad en lo que son el suministro de sus necesidades. Con lo cual yo querría poner un poco entre paréntesis esas evaluaciones de ventajas económicas. Está claro que va a haber una ventaja económica en la utilización más integrada de diferentes infraestructuras, que va a haber una mejora económica en la utilización de los recursos que sean más económicos o que tengan una madurez tecnológica mayor. Pero no es suficiente. Sabemos cosas que vamos a necesitar, pero por decir de una forma clara algún aspecto, a día de hoy todavía no está absolutamente resuelto algunos aspectos tecnológicos, lo cual me hace dudar mucho de cuáles son las valoraciones de coste de esos desarrollos. No sé si esto ha respondido, cuáles son las líneas que pueden hacer aflorar esas ventajas económicas, pero también poner encima de la mesa que todavía tenemos un gran recorrido en estudiar cuáles son las ventajas con la mejor información y conocimiento, y que irán evolucionando en el tiempo, y que en algunos casos nos van a obligar a tomar decisiones sin tener una foto absolutamente enfocada, porque la tecnología afortunadamente se despliega y se desarrolla a gran velocidad, pero tendremos que ir tomando decisiones poco a poco con lo mejor que vayamos conociendo y la experiencia que vayamos tomando, porque lo que no podemos esperar es a que toda la foto esté dibujada. Será tarde. Como habéis apuntado, hago solo un pequeño inciso, como habéis apuntado los dos en este tiempo de debate, entiendo que el reto es además de capear esas incertidumbres y esas nuevas tecnologías que vayan entrando, ir a ese sistema híbrido, a ese punto de equilibrio en el que combine esa garantía de suministro con esa eficiencia, ¿no? A alcanzar ese punto en el que se combinen las dos.
Claudio, si quieres dar tu respuesta también a Pedro Martínez, al que agradecemos su cuestión. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Concha, ¿no? El futuro es un álbum de cromos prácticamente vacío, sobre todo si quitamos lo que hay. Es decir, si del álbum vaciamos y queremos empezar la colección de nuevo, pues completar el álbum nos va a costar mucho esfuerzo, sobre todo porque parte de los cromos no han salido a la venta. Obviamente, ese racional supone, además si consideramos que desarrollar nuevas infraestructuras con nuevos vectores energéticos, con regulaciones no desarrolladas, van a tener un impacto en tema de permitting, con independencia de la viabilidad técnica de lo que se pretende implantar, amplio. Y eso, ese retraso en el tiempo en la acción, obviamente supone un riesgo medioambiental. La falta de acción supone que hay una serie de emisiones que no se van a abatir y que, por tanto, van contando de cara a futuro. Obviamente, utilizar lo que se tiene es fundamental. No tenemos un ámbito de permanencia o de exclusividad. No. El sistema eléctrico y también el sistema gasista tienen claro que tienen un rol de apertura. Por eso estamos actuando tanto para integrar más pronto que tarde a los gases renovables y tratar de utilizar lo que tenemos. Te doy un par de datos, pero obviamente, como dice Concha, es que hay tanta incertidumbre y tantos informes que yo te puedo dar un dato y mañana puede salir otro que te diga que el dato es el contrario, que es simplemente la evidencia que estamos en un momento de ebullición tecnológica que se está mezclando con muchos intereses parciales y que deben de converger en una racionalización. Por ejemplo, utilizar una infraestructura existente, un gasoducto existente, respecto a construir uno nuevo, aunque sea para hidrógeno, pero es simplemente nuevo, supone el impacto de la construcción en sí misma es prácticamente equivalente al mantenimiento en operación de ese gasoducto durante 20 años. Eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de tomar determinaciones en el desarrollo de infraestructuras. Obviamente habrá entornos en los que ese gasoducto es necesario, pero si existe la posibilidad de utilizar una infraestructura existente, me ahorraré cerca del 90% del presupuesto y además tendré un impacto ambiental mucho más bajo. Eso es parte del juego que pretende adaptar el sector coupling. Y luego también, y lo ha apuntado Concha, es muy importante la racionalidad y el efecto que los planteamientos de integración de nuevas soluciones tengan desde el punto de vista de consumo de energía primaria. Obviamente los gases renovables suponen y proponen alternativas en el upstream, al menos en la parte del gas natural. Obviamente tiene un impacto ambiental muy positivo, pero también la aplicación de ciertas soluciones que pueden ser muy competitivas en algunos ámbitos, pero en otras no, necesitan un análisis desde el punto de vista del efecto de energía primaria. Y pongo un ejemplo. Si, por ejemplo, hablamos de un ámbito ferroviario, la electrificación es la solución más eficiente. No hay nada que sea más competitivo, ¿vale? Aunque yo esté en otro sector. Si hablamos de aplicar una pila de combustible, a equivalencia de energía necesaria para electrificar una línea, tienes una necesidad de energía primaria con una pila de combustible y con la transformación de una electrólisis y el rendimiento que tiene una pila de combustible, casi de 3 veces esa energía primaria. ¿Qué solución debes de adoptar? Bueno, son algunos ejemplos que lo que deben es de llevarnos a un diálogo y a un debate ordenado que nos permita, oye, a evolucionar y adaptarnos progresivamente a este futuro, pero de inmediato, no esperando, como bien dice Concha, a que venga la mejor solución y que eso nos dilate en el tiempo la acción, porque eso va a suponer coste y sobre todo un coste ambiental inasumible. Perfecto, hay muchos puntos en común entre ambos. Os voy a aprovechar que tenemos aquí a representantes tanto de la parte eléctrica como gasista para poneros un poco en el compromiso, que no va a ser mucho. ¿Cómo se ve el sector desde el lado eléctrico, por ejemplo? Bueno, pues desde el sistema eléctrico vemos diferentes fases. Vamos a ser claros. Cuando preguntabas antes por tiempos, no voy a dar años porque, bueno, sería un titular que puede cambiar mucho, pero creo que hay diferentes fases. Probablemente, vuelvo a repetir que no se nos olvide que estamos acoplados en un sentido, en el sentido de que el gas natural es uno de los combustibles utilizados en el sistema eléctrico y con unas propiedades de esos grupos que son importantes para el sistema eléctrico. Y ahora lo que estamos hablando es de ir en otro sentido, y es que la generación eléctrica se utilice para producir hidrógeno, vamos a decir, por un caso en concreto. Nosotros en una primera fase lo que vemos es que habrá unas plantas de producción de hidrógeno que lógicamente se situarán o parece que se situarían en zonas donde ya hay esa demanda de hidrógeno para la industria y que además tendrán que buscar también
una ubicación que desde el punto de vista del sistema eléctrico sea posible proporcionar la electricidad para su funcionamiento, con sus necesidades de garantía, pero también aprovechando quizás sus flexibilidades, lo cual ya digamos que pone en juego un nuevo consumo en el sistema eléctrico que puede aportar como consumo unas respuestas de flexibilidad al sistema y que esa podría ser una primera etapa. Habría decisiones ya a tomar, cuál sería la ubicación idónea. Cuando sigamos avanzando en ese acoplamiento de sectores, lo que sería es que estaríamos cerrando de alguna forma ese bucle. Digamos que se produce un consumo de electricidad para producir un nuevo vector energético que a su vez podrá ser utilizado para la producción de electricidad. Con lo cual, esto ya lleva a un punto muchísimo más complejo. Primero, habrá que diseñar o habrá que tomar la decisión de cuál es la solución en términos de infraestructuras, porque estamos hablando de energía y la energía necesita infraestructuras. ¿Cuál es la situación de suministro en el sistema eléctrico más favorable desde todos los puntos de vista? ¿Cuál es la situación más favorable en el sistema donde va a producirse el transporte de ese nuevo vector energético? Si ese transporte va a llevar a otro punto donde volverá a tener entrada en el sistema eléctrico o será en el mismo punto. Si ese transporte o esa logística lo llevará a ser un producto para llevarlo a otro sistema, hablo de otro sistema en términos entre nacional o europeo. Digamos que hay una serie de fases que va a ser absolutamente necesario cubrir. Entonces, el sistema eléctrico, lógicamente, vivirá, en principio, un nuevo consumo, entendemos, con posiblemente algunos directamente servicios que pueda prestar al sistema eléctrico con algunas particularidades diferentes. Cuando se produzca esa relación, vamos a decir, o acoplamiento simétrico, pues necesitaremos trabajar de una forma muchísimo más integrada, ya no solo ese desarrollo de infraestructura, sino el cómo operar, la decisión de cuándo será más adecuado que la generación de electricidad esté yendo hacia un tipo de consumo, esté yendo hacia otro tipo de vector energético, esté almacenándose en unas posibilidades de almacenamiento, en otras. Digamos que queda un mundo muy, muy emocionante por explorar, pero el primero sería esa definición de infraestructura y de cómo va a hacer cambiar lo que es el balance o la operación en el sistema eléctrico, hablo, porque no estamos hablando además en términos de producción de hidrógeno de pequeñas infraestructuras, estamos hablando de infraestructuras de cientos de megavatios, lo cual es una infraestructura industrial importante en la que tendremos todos que aprender cuál es su caracterización, sus posibilidades y buscar ese punto de encuentro, primero en la decisión de desarrollo de infraestructuras, ir aprendiendo paulatinamente con la madurez tecnológica que se vaya planteando y después finalmente tendremos que aprender a operar sistemas acoplados, que tampoco es algo nada sencillo desde mi punto de vista. Claudio, desde la parte gasista, ¿cuál es la visión? Pues nosotros, muy coincidente en buena medida con lo que apunta Concha. Nosotros vemos una oportunidad muy ligada un poco a mi introducción, es decir, tenemos una serie de infraestructuras que tienen unas capacidades de vertebración, tanto físicas como virtuales, de capacidad de respuesta en caso de necesidad, de almacenamiento con una intensidad energética muy elevada, como es el GNL. Quien habla de GNL habla de gas natural sintético, de biometano licuado. Y de almacenamiento en su conjunto. Hay que tener en cuenta que el sistema gasista actual, entre gasoductos, almacenamientos y plantas de GNL, tiene casi 60 teravatios de capacidad de energía, y eso obviamente en cualquier sistema de futuro
donde se está hablando de sistemas distribuidos y que necesitan un respaldo, obviamente es importante. Pero tiene un reto muy importante, dos retos muy importantes. El primero, la interoperabilidad. Creo que es crítico porque al final efectivamente empiezas a discretizar las fuentes de producción. Estamos acostumbradas a generaciones centralizadas, a importaciones de gran escala y obviamente gestionar esos sistemas con su particularidad y su especificidad y su complejidad obviamente no tiene nada que ver el gestionar un sistema de 7 o 14 entradas con un sistema de multi-entradas discretas y además con la necesidad de caracterizar esa energía diferencial, esos poderes caloríficos o esas densidades particulares para poder gestionarlo en su conjunto. Y sobre todo un reto muy importante que lo apuntaba Concha desde el punto de vista de buscar soluciones que completen nuestro portfolio de infraestructuras y que se adecúen a los requisitos específicos de almacenamiento que estos nuevos gases renovables van a tener. Por ejemplo, obviamente el almacenamiento de hidrógeno supone un reto tecnológico importante por dos motivos. La parte licuada es un poquito más compleja y costosa y no es exactamente, aunque tenga sus similitudes, la que se asemeja a la gestión del gas natural licuado, que también es criogénico, pero con una diferencia de 100 grados bajo cero y, por tanto, habrá que explorar la capacidad de hibridar las infraestructuras actuales y en Europa se está hablando y trabajando mucho de ellos para tratar de utilizar esas estructuras de regasificación y ver cómo sus propios procesos pueden coexistir o ayudar a buscar sinergias a los nuevos del hidrógeno o diferentes carriles del hidrógeno y, sobre todo, el desarrollo de infraestructuras para almacenamiento subterráneo de hidrógeno. En el caso de España tenemos una serie de infraestructuras que nacen de unas tipologías no específicamente adecuadas para el almacenamiento de hidrógeno puro, sobre todo aquellos que provienen de antiguos almacenamientos de gas, aunque bueno, pueden gestionar soluciones con blending. Los acuíferos pueden en principio adecuarse, pero está claro que tenemos que ir a almacenamientos y el desarrollo de cavidades salinas, que no es que haya muchos en España, pero son proyectos que en su génesis y sobre todo en la parte de investigación y desarrollo tienen por delante muchos años de validación incluso de las propias expectativas de viabilización y de capacidad operativa que podamos desarrollar y obviamente un coste asociado que hay que emprender, es un camino que hay que emprender porque obviamente vemos que estas infraestructuras y el desarrollo de los diferentes hubs o necesidades de consumo alrededor de España va a requerir de este tipo de infraestructuras y hay que tomar la decisión de empezar ese largo camino para que cuando estos hubs se consoliden tengan esa capacidad de almacenamiento adicional que les dé la resiliencia que todos queremos que tengan, ¿no? Nos quedan aproximadamente unos 15 minutos más o menos, así que animo a que todo aquel que tenga alguna cuestión, alguna duda, que la lance pronto para poder transmitirla a nuestros ponentes. Y aprovechando con ese final de intervención de Claudio, aprovecho para hacerle la siguiente cuestión, en este caso a Concha. ¿Cuál es esa posición de España? ¿Cómo llega a este contexto? Bueno, repito, España desde luego está claramente identificada como una zona de elevadísimo recurso renovable para la producción de energía eléctrica. Esto, vuelvo a repetir, es muy importante porque cambia fundamentalmente nuestro rol en un sistema energético. Y España también es un país en el que se ha desarrollado muchísima tecnología, fundamentalmente en el ámbito de generación eólica para esas renovables. En el ámbito de operación, en el ámbito de infraestructuras, somos, como he dicho antes, un país puntero en integración de generación renovable, cuando teníamos una limitación importante. Estamos en este momento en un diseño del sistema eléctrico no a tan largo plazo, lógicamente, pero muy alineado con estos objetivos de descarbonización sin llegar todavía a esta integración de sectores, con un desarrollo de infraestructuras donde también se están barajando principios que hemos comentado, incrementar al máximo el uso de ya la infraestructura eléctrica existente, buscar las mejores zonas de recurso y promover que esas sean las que tenga el foco el desarrollo de infraestructuras en los próximos años. Y desde luego hay un aspecto que
que es muy importante y que creo que va a ser muy importante tanto en el ámbito de integración de sectores como en la propia integración de España, del sistema energético español, y me atrevo a decir peninsular, porque en muchos casos digamos que estamos prácticamente imbricados con Portugal, desde luego en el sistema eléctrico es así, y es el camino hacia Europa. Tenemos una necesidad, se está trabajando y se están poniendo encima de la mesa y hay proyectos en cartera para mejorar nuestro nivel de interconexión con Europa, interconexión eléctrica. Este nivel de interconexión es fundamental para que el papel de España sea el papel de un área europea que sea capaz de ser proveedor de renovables en términos de energía, que podamos ayudar a la descarbonización, a esos objetivos de descarbonización, no solo en nuestro consumo energético, sino en el de otros Estados miembros, porque la instalación, la generación renovable en España es más eficiente por el recurso y además hay una posibilidad y un interés en ese desarrollo que no se produce de forma igual en toda Europa. Digamos que, por poner el contrapunto, vamos a decir que somos el hub mediterráneo en términos de producción solar y fotovoltaica terrestre, de una forma parecida a lo que se puede hablar en el ámbito del offshore en el norte de Europa. El papel que tenemos ha sido, desde luego, en lo que a nosotros nos concierne como Red Eléctrica, un papel muy activo. Estamos participando prácticamente en todos los debates de infraestructuras, de acoplamiento de sectores, intentando colaborar con nuestra mejor visión y también poniendo nuestras preocupaciones encima de la mesa para este camino que tenemos que recorrer y tratando de buscar combinar el conocimiento de sectores que ya hemos trabajado juntos, de otros sectores que no conocemos y de tecnologías que tampoco conocemos. Trabajamos también con fabricantes españoles en el ámbito eléctrico, buscando que ese papel futuro de España o de la península ibérica como un proveedor para la descarbonización de Europa sea posible. Yo estoy plenamente convencida de que es una oportunidad histórica para este país, para nuestro sector energético, y que no podemos dejarla pasar y que tenemos que, vuelvo a repetir, trabajarlo ya. Porque si no, además de que llegaremos tarde, llegarán otros. Y quizá eso ya no nos resulte tan interesante desde un punto de vista de desarrollo económico y tecnológico y de conocimiento en el país. Sobre esta cuestión, Claudio, por complementar, ya en tu última intervención ya habías comentado parte de ello, pero por complementar, he anotado aquí, ha mencionado Concha en sus últimas intervenciones con respecto a España, cambio de rol, oportunidad histórica, acaba de decir. ¿Es un potencial el de España en este sentido para que también hacía mención ahora mismo Concha, que se debe de aprovechar, pero solo si se hace a tiempo, si se espera que esté todo claro en esas incertidumbres que todavía existen, llegaremos tarde? No sé cómo lo ves por esa parte de ese cambio de rol, ese potencial que tiene España en este sentido. Pues totalmente de acuerdo. Yo creo que la ventaja que tiene este país, aunque esté mal decirlo a los dos TSOs, al eléctrico y al gasista, es que estamos activos y estamos con una cartera de proyectos importantes. Obviamente para nosotros no es una excusa que deba de aterrizarse una normativa y que esa normativa obviamente nos permita una planificación ordenada, ¿no? Creo que tenemos la responsabilidad de movernos, de ser proactivos y de desarrollar soluciones, incluso soluciones conjuntas. De hecho, Red Eléctrica y Enagás trabajan en un proyecto focalizado en la optimización y en la búsqueda de soluciones neutras en sistemas de power to gas que refuercen esa integración de sistemas de una forma avanzada, ¿no? Pero desde el punto de vista ya exclusivo del TSO gasista, nosotros trabajamos y estamos avanzando, lo primero, en algo principal. Hablamos de descarbonizar. Obviamente que el sistema gasista sea una parte del sector coupling y una plataforma para descarbonizar, obviamente tiene que tener un ejercicio propio de descarbonización importante. Nosotros anunciamos a principios de año que en el 2040 seremos totalmente neutros y, de hecho,
en los últimos 6 años hemos reducido un 65% nuestra huella de carbono. Además, avanzamos de forma notable en algo que también a nivel europeo está considerado el sector coupling, que es la electrificación de nuestros propios procesos para hacerlos más eficientes y más óptimos desde el punto de vista de atención de demanda. Trabajamos de forma notable, sobre todo, en la integración de los gases renovables, buscando múltiples soluciones. El blending es una de ellas. Obviamente no es una solución que sirva para todo, pero obviamente en ciertos escenarios tempranos y donde pueda haber una cierta producción distribuida, y al igual que estamos trabajando con otros deseos gasistas europeos, estamos dentro de unos límites de en torno al 10%, que es aquello que no modificaría la calidad de los gases utilizados en nuestro sistema, pues estamos trabajando ya en establecer una hoja de ruta para permitir esa introducción del hidrógeno y obviamente del biometano en nuestra red y facilitar ese desarrollo de los sistemas de producción distribuida de hidrógeno. Y trabajamos, por supuesto, y de forma muy activa en la identificación de soluciones para el almacenamiento subterráneo y también para el desarrollo de soluciones de captura de carbono. Tenemos la obligación de no hablar de expectativas, sino poner encima de la mesa de este país costes, soluciones, plazos y viabilidades concretas para tratar de aportar y completar nuestro portfolio adecuándolo a esos nuevos vectores energéticos. Pero no abandonamos el desarrollo del gas natural fundamentalmente porque hay entornos, y antes lo apuntaba de movilidad y lo ratificaba Concha, en que al menos en los próximos 10-15 años el gas natural va a seguir estando fundamentalmente porque hace poquito que ha entrado el sector marítimo que tiene una exigencia en el corto y lo ha publicado la International Maritime Organization hace unas semanas, tiene unas exigencias de reducción medioambiental que en un entorno de grandes motorizaciones, hay que reconocer que en el sector marítimo, y hay que recordar, solo el 15% de los barcos genera el 85% de las emisiones, que es algo a tener en cuenta. Bueno, pues en esos entornos el gas natural tiene claro que tiene que llegar y actuar, y estamos buscando soluciones logísticas que refuercen la propia capilaridad que tiene el GNL. Soluciones de licuación de pequeña escala o transportes más eficientes, como se están desarrollando ya en Europa y hemos probado en España, de utilizar el medio de transporte más eficiente, que es el ferrocarril, para no solo utilizar, sino también transportar el GNL de una forma modular y permitir pues bueno, el desarrollo de ciertas economías de escala en torno al gas natural en los próximos años. Bueno, en conjunto, yo creo que la buena noticia es que esperamos regulación, esperamos una ordenación, pero sobre todo somos actores muy proactivos y que trabajan con carteras de proyectos que en corto plazo pueden generar beneficios para la integración de los sistemas. Nos quedan ya pocos minutos antes del cierre de Joan y la última cuestión nos la traslada María Climent, que en primer lugar, bueno, destaco, nos da las gracias por el seminario de hoy y felicita a FUNSEAM por el ciclo y lanza la siguiente cuestión. Se ha apuntado los retos del sector coupling de diferente naturaleza y ella tiene una pregunta enlazada con esto, pero de un tema que no hemos tratado todavía. En este sentido, ¿cuáles son los principales cuellos de botella regulatorios y técnicos existentes en este momento para el caso español? Puede comenzar Concha, si quiere, como estaba hablando Claudio. Me parece una buena cuestión que no habíamos tratado. Bueno, vamos a ver. Desde el punto de vista regulatorio, el inicio, como hablaba antes de fases, en principio no tiene, entre comillas, un obstáculo regulatorio porque la primera fase de aparición de estos sistemas de conversión de electricidad a gas, a hidrógeno, tienen un papel como un consumidor de electricidad en el que ya en el sistema eléctrico recientemente los consumidores tienen un papel tan protagonista como son los generadores, con lo cual desde ese punto de vista digamos que su entrada en una primerísima etapa podría llevarse a cabo en el sistema eléctrico. Pero es cierto que, por ejemplo, ahora mismo no hay una definición de algo que esté enlazando un sector, el sector eléctrico, con otro sector y con una vuelta a
al sector inicial, por decirlo de alguna manera. Cuando estamos hablando, comenta Claudio, estas capacidades de almacenamiento energético, ahora mismo, tal y como está definido el almacenamiento, habla de puro almacenamiento en términos de diferentes vectores, pero consume electricidad, produce electricidad. Este tipo de conversiones todavía no están. Eso es un aspecto que lógicamente hay que definir un nuevo actor y todo lo que ello conlleva. Y estoy hablando desde el sistema eléctrico, pero yendo más allá entiendo que en el sistema gasista también habrá algunas particularidades y después, desde luego, va a ser necesario para que esto se vaya asentando, que en Europa se vayan marcando las pautas claras sobre las que tenga que residir o tenga que desplegarse luego la normativa nacional. Por hacer un símil, en el ámbito eléctrico hay una definición perfecta en Europa de cuáles son los sujetos que están jugando en el sistema eléctrico y luego eso tiene una traslación nacional. Como estamos hablando de algo nuevo, por lo menos que establece enlaces nuevos que no existían, es muy importante el ámbito de definiciones, de roles normativos, de si estamos hablando de entornos de mercado, si estamos hablando de partes liberalizadas, partes reguladas, cómo se imbrican luego en lo que son la operación de sistemas energéticos, cómo participan en todo lo que son las cuestiones de desarrollo de infraestructuras, cómo se valoran, por ejemplo, uno de los aspectos claves, cómo se evaluar una infraestructura que puede tener sentido desde un ámbito, vamos a ponerlo sencillo, eléctrico y gasista. ¿Cuáles son sus beneficios, los del sistema, los que aporta el sistema gasista o al eléctrico? ¿Vamos a partir siempre de siempre es algo nuevo o vamos a poner en valor algo que ya existe y una conversión a otra forma? Todos estos aspectos que no son solo técnicos, sino regulatorios. Uno es un ciudadano y tiene unas características y unas obligaciones. Es necesario definir qué nuevos roles se asignan dentro de este nuevo acoplamiento de sectores y cuáles son sus entornos de funcionamiento y cómo se encajan con los que ya existen. Creo que eso es lo más importante desde el punto de vista de lo que conozco del sistema eléctrico. En el gasista supongo que habrá algo similar. Claudio, si te parece. Sí, no, totalmente de acuerdo. Yo creo que por un lado va a haber y va a llegar obviamente una definición de roles clara a nivel europeo que luego habrá que transponer a nivel nacional. Hay retos desde el punto de vista, efectivamente, dentro de esos roles, definir incluso los roles y la tipología, sobre todo en el ámbito de almacenamiento. Estoy totalmente de acuerdo con Concha en la indefinición, en la necesidad de definir algunas necesidades de almacenamiento y la tipología, que efectivamente el propio GNL, que es un almacenamiento que en buena medida es un almacenamiento de energía para utilización eléctrica y tiene una intensidad energética muy alta, no está contemplado en la estrategia española como un almacenamiento a pesar de su eficiencia. Bueno, pues si eso lo trasladamos al almacenamiento de hidrógeno, bueno, pues el hidrógeno puede estar almacenado a su vez para generar electricidad y viene de electricidad, o bien para otros usos. Pero es que el mismo emplazamiento, un almacenamiento salino, podría, en vez de almacenar hidrógeno, que es un almacenamiento que está muy ligado, su rentabilidad, a la propia demanda del hidrógeno, y me explico, es decir, para que os hagáis una idea, un almacenamiento de hidrógeno en la misma cavidad, en la misma capacidad que tú almacenas gas natural, puedes almacenar 1/3 de energía, ¿vale? Con lo cual la rentabilización de ese almacenamiento es más compleja y, por otro lado, depende mucho de la usabilidad del almacenamiento. Obviamente, ligado a un hub donde hay mucha capacidad de ciclado de utilización, pues es un almacenamiento muy rentable o no. Bueno, existen otras soluciones, que es almacenar aire comprimido. Si yo almaceno aire comprimido, estaría generando, comprimiéndose aire con electricidad renovable, almaceno, y cuando el sistema eléctrico lo necesita, libero el aire, no estoy asociado a ningún tipo de demanda y vuelvo a generar electricidad. ¿Qué tipo de almacenamiento es ese? ¿Quién lo gestiona? Bueno, hay muchos ámbitos, ¿no? Y luego también apunta también Concha al respecto. Oye, la propia especificidad del desarrollo, de la permisología, de la tramitación de infraestructuras, de unos gases que en principio no están en nuestra reglamentación y que con independencia del conocimiento que podamos tener hay que plasmarlos. El IGAS, por ejemplo, está trabajando de forma muy activa en hacer un screening, un análisis de toda la regulación gasista y energética para ver qué piezas es necesario adaptar o desarrollar para precisamente cuando estos proyectos
vayan a ser llevados para tramitación, de alguna forma no nos encontremos pues esos mismos huecos que antes comentaba en el álbum, pero desde el punto de vista de piezas regulatorias que nos permitan desarrollar en un plazo adecuado las infraestructuras. Recordemos que este país al principio, cuando se gasificó, GNL de alguna forma surgió por este problema que ahora mismo vamos a empezar a evidenciar en el desarrollo de infraestructuras de hidrógeno, que es que no había una permisología o un permitting adaptado y capaz de cumplir los plazos que la propia demanda nos estaba exigiendo. Bueno, tenemos que leer de ese pasado y tratar de trabajar mucho en esas piezas regulatorias. Tenemos tiempo para una última cuestión en la que podáis cerrar vuestra intervención en este foro. Entre los dos habéis mencionado en bastantes ocasiones ese sistema híbrido, ¿no? Como que debe de ser no ir solo a lo más eficiente, sino encontrar ese equilibrio con la garantía de suministro. Entiendo que ese es uno de los grandes retos, además del tecnológico. No sé cómo queréis cerrar esta intervención, si es con ese resumen o seguro algo, si se os ha quedado algo en el tintero, ahora es el momento de que podáis dejarlo para todos. Bueno, te agradezco muchísimo que hagas esa mención a la garantía de suministro, porque estamos muy bien acostumbrados, me explico, todos estamos acostumbrados a tener nuestro suministro energético absolutamente asegurado. Tenemos que ser conscientes de que estamos viviendo, estudiando, trabajando para un cambio en el sistema energético, en el eléctrico también, fundamental. Probablemente el mayor que hayamos vivido en toda la evolución, que hasta ahora ha sido evolución, y a mí me gusta decir que esto es casi una revolución. Toda la tecnología yo al menos soy una persona que confía en los desarrollos tecnológicos y en que tenemos un punto común hacia el que trabajar. Pero no debemos olvidar que esto nos va a llevar a unas complejidades que tendremos que salvar con coordinación, con digitalización, con infraestructuras existentes, con infraestructuras nuevas. Habrá que amoldarlo todo, pero sin olvidar que una de las claves para el desarrollo de una economía es precisamente esa seguridad de suministro energético. Nunca habrá un desarrollo que tenga un consumo de energía, y ahora si estamos hablando, por ejemplo, de los requieren unas necesidades de garantía de que nuestro país sea un país en el que, además de colaborar para esa descarbonización, estemos trabajando para un desarrollo económico. Ese es un punto clave que te agradezco mucho que hayas sacado, porque en muchos casos se olvida y creo que es lo que nunca podremos olvidar. Es más, será posible perder un poquito de eficiencia siempre que lo que estemos hablando sea garantía de suministro. A Claudio también en este tiempo, entiendo que en esa parte coincide, en esa necesidad de garantía de suministro, y también han mencionado varias veces el aprovechamiento de redes existentes y de infraestructuras para que esa garantía pueda ser lo más eficiente posible, aunque, como dice Concha, se puede dejar al lado algo de eficiencia para mantener y que sigamos mal acostumbrados, que es cierto lo que decía Concha, que sigamos mal acostumbrados, si es posible, a costa de un poco de eficiencia. No, totalmente de acuerdo, Hugo, porque la clave es esa, ¿no? Estamos bien mal acostumbrados a darle al botón de la luz y que no haya ningún problema, ¿no? Y de alguna forma todo eso detrás tiene un string complejo, eficiente y que hemos construido a lo largo de muchos años, ¿no? Y la seguridad de suministro es vital. Y construir seguridad sobre seguridad es muy diferente a inventar seguridad sobre la nada. Y eso es determinante. Luego hay que tener en cuenta que la Agencia Internacional de Energía siempre lo dice, descarbonizar tiene que estar basado en que un 30% viene de aplicación de medidas de eficiencia, de consumir menos energía. Y el sector coupling es eso, es aprovechar soluciones existentes, no consumir energía de forma ineficiente y facilitar
el desarrollo de otras alternativas basadas en un indicador clave, y lo he dicho varias veces, el coste de abatimiento. La guía es el coste de abatimiento. Tenemos que comparar tecnologías, tenemos que modular y saber en qué tiempo empieza a haber competitividad de unas soluciones sobre otras, ver si en esos tiempos intermedios las soluciones que estamos planteando son posiblemente amortizables y, por tanto, facilitadoras de la nueva entrada sin una limitación. Y esa es la clave para ordenar un sistema bajo sinergias, eficiencia y, como bien dice Concha, seguridad de suministro. No podemos abandonar la seguridad de suministro porque eso es lo que nos ha llevado hasta aquí y lo que nos ha permitido tener la competitividad y el potencial futuro económico que todos deseamos tener. Bueno, aprovecho para daros de nuevo las gracias. Ha sido prácticamente 1 hora y media muy interesante sobre este sector en el que, por mi parte, he aprendido mucho y seguro que la audiencia también le ha parecido igual de interesante. Y nada, agradecer a los dos vuestra participación y que compartáis con nosotros vuestros conocimientos, y por mi parte dar las gracias también a FUNSEAM por organizar este ciclo de seminarios, y doy paso a Joan que cerrará el acto. Joan, cuando quieras. Muchísimas gracias, Hugo. Agradeceros a todos, especialmente Claudio, Concha, por todas vuestras detalladas aportaciones, por vuestra visión acerca del papel del TSO en este proceso de sector coupling. Sin duda una herramienta, yo creo que se ha puesto de manifiesto a raíz de todas vuestras intervenciones, que se postula a la hora de aportar, garantizando esa seguridad de suministro que apuntabais en vuestra última intervención, como una solución óptima en términos de eficiencia en costes a la hora de avanzar hacia este modelo descarbonizado. Yo, por mi parte, en estos últimos minutos, únicamente quisiera poner de manifiesto, y creo que se ha puesto encima de la mesa a raíz de todas las intervenciones, con los detalles de los proyectos que se están impulsando, que vivimos en un momento, como apuntaba Claudio Concha, en un momento de incertidumbre tecnológica. Obviamente, esas soluciones de descarbonización en el horizonte del 2050 todavía no están en esa fase de madurez, y por eso es muy relevante todos esos proyectos pioneros que estáis impulsando desde Red Eléctrica, desde Enagás, a la hora de aportar soluciones técnicas que garanticen la consecución de los objetivos y al mismo tiempo contribuyan al desarrollo económico y avanzar en la frontera de conocimiento. Yo creo que a partir de esa implementación es cuando somos capaces de desarrollar, aportar soluciones concretas a los retos de la descarbonización. Agradeceros nuevamente que nos hayáis acompañado, Claudio, Concha, agradecer a toda la audiencia su participación, las preguntas, agradecerte, Hugo, esa moderación de esta mesa redonda, que yo creo que ha contribuido a un mejor conocimiento de la situación del sector coupling y su visión de futuro, y emplazaros al último de los seminarios que tendrá lugar el día 13 de julio, donde cambiaremos de tercio y nos adentraremos en el ámbito de la movilidad y el papel de los biocarburantes avanzados. Nuevamente, gracias a todos por acompañarnos y nos vemos en un par de semanas. Muchísimas gracias.